Ya, chiquillos. Entonces, para los chicos y chicas del cuarto medio P, vamos a hacer esta clase especial de lengua diferenciada o electivo, ¿cierto? Que sería lectura y escritura especializada, clase especialmente para ustedes, ¿cierto? Y el número 26 de clase, estamos a 19 de octubre del año 2021. Ok, la actividad entonces que podamos ver diferentes características de referencias bibliográficas en torno, ¿cierto?, a lo que nosotros vamos a considerar fuentes de información y que podamos más que nada reflexionar acerca de lo importante que es hacer estas citas, referencias bibliográficas. El propósito es que puedan elaborar un reporte de investigación, uno chiquitito, uno breve, ¿cierto? Como de muestra nada más, en torno a esas preguntas que habíamos visto hace 2 semanas atrás, creo, que eran como preguntas que uno de repente se hace en el día a día y que no tiene respuesta. Entonces, la idea es que ustedes puedan investigar sobre eso y elaborar un breve informe de investigación y usar no solamente referencias en relación a las preguntas que se supone que iban a encauzar los temas, perdón, que van a encauzar sus investigaciones, sino también usar las fuentes de referencia tal y como van a aparecer aquí, ¿ya? O sea, que hagan correctamente las citas textuales. O sea, citas bibliográficas, citas textuales o de referencia. El objetivo que se presenta activo en este caso es el OA1, que tiene que ver con la producción de textos de diversos géneros discursivos académicos, en donde tienen que ustedes gestionar información recogida. Cuando dice gestionar información, se refiere justamente a las fuentes de información que ustedes van a utilizar y demostrar, obviamente, dominio especializado en este tema que pueden ustedes elegir e investigar. ¿Ya? Modo virtual. La última clase, nosotros hablamos de la importancia de las citas, de citar fuentes bibliográficas. Y básicamente, o sea, no hablamos de este tema en particular, o sea, porque no mencionamos la idea de plagio, por ejemplo, pero es una recurrencia a la que nosotros tenemos que hacer mención como profe, sobre todo los de lenguaje, porque resulta que muchas veces nosotros nos encontramos revisando trabajos, ustedes, en donde lamentablemente no tienen en consideración estos aspectos que son fundamentales a la hora de hacer un texto, de elaborar un texto inédito. ¿Se entiende, cierto? Que si ustedes están haciendo una investigación, entonces tú que sea una investigación sobre un tema súper manoseado, como puede ser, por ejemplo, no sé, la legalización de la marihuana. Un tema muy manoseado, porque o sea, muchas personas han dicho muchas cosas, ¿cierto?, acerca del tema. Han salido reportajes en la tele, han hecho películas, documentales, qué sé yo. ¿Para qué hablar de reportajes periodísticos en medios de prensa escritos? ¿Para qué hablar, cierto, de revistas, incluso que tienen como máxima justamente la idea de legalizar el consumo de marihuana, por ejemplo? Es un tema muy amplio, donde hay, por lo tanto, cierto, mucha información, muchas fuentes de información. El problema es que muchas veces nosotros consideramos, cuando vamos a elaborar un trabajo, un texto, mira, este párrafo pega justo con lo que yo quiero decir, me representa, pero lo copiamos y lo pegamos y no hacemos nada más. Entonces, en ese momento, al hacer ese copy-paste, ¿cierto? Copiar y pegar, estamos infringiendo una serie una serie de normas, una serie incluso de leyes que podrían incluso ponernos en un serio aprieto. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, un caso en la Cámara de Diputados, creo que fue hace un par de años atrás, donde un diputado presentó un proyecto de ley, así como, bueno, mi proyecto de ley y su argumento y qué sé yo, y el texto que estaba mostrando como proyecto era la copia de otro proyecto de otra persona, la copia textual, digamos. Entonces, ¿qué hizo él? Solamente copió y pegó información y no corroboró
no corroboró, digamos, no corrigió más bien el hecho de que no tenía estas referencias. Entonces, la primera importancia que tiene el hecho de citar fuentes es evitar, entre otras cosas, ¿cierto?, el plagio y respetar a la persona de la cual yo estoy tomando como referencia la información que él publicó anteriormente. La correcta citación de las fuentes consultadas en una investigación es la manera lícita de reutilizar y aprovechar el conocimiento existente. Nadie le dice a ustedes, ¿cierto?, que está prohibido hacerlo. Yo tomar como referencia a otro autor o autora previo, ¿cierto?, previo a lo que yo voy a hacer. Todo lo contrario, es muy importante, ¿sí? Y tiene casi una relevancia diferente, tiene una relevancia diferente el trabajo que usted vaya a realizar, basándose, ¿cierto?, en el trabajo de otra persona, porque le da cierta seriedad, cierta coherencia, le da cierto peso, ¿cierto? Y eso es importantísimo, pero hacerlo sin reconocer que hay otra persona que elaboró esa información antes de usted, de la cual usted está, ¿cierto?, citando, entonces ahí estamos incurriendo en un delito que es penado, ¿cierto?, el delito de plagio. Así que ahí, bien, primer punto con respecto al plagio y al respeto del derecho de autor, fundamental. Segundo aspecto, que ustedes tienen que entender que nosotros somos como, si lo vemos así, nuestras mentes están conectadas con otras mentes, ¿cierto? Porque formamos una suerte como de comunidad mental, por así decirlo, o una comunidad intelectual mayor, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros aportemos un conocimiento en torno a ese conocimiento del mundo, estamos haciendo una contribución. Nuestra contribución puede ser pequeña, puede ser nimia, pero es una contribución al fin y al cabo. Y que vamos a querer, obviamente, sostener esa contribución que hacemos en base a lo que ya se ha contribuido. Entonces, es como una parte de un todo lo que nosotros estamos abordando. Y eso es súper importante reconocer. Reconocernos a nosotros frente a otros autores y reconocer a otros autores frente nuestra producción en particular. Entonces, claro, el segundo aspecto fundamental, alguien abre el micrófono, Alanis, es contribuir a la construcción de un nuevo conocimiento, permitir dar a conocer los trabajos previos que sirven de sustento a nuestras afirmaciones y colaborar con la comunidad científica o académica, más bien, cierto, más amplio, a seguir elaborando investigación y ofreciendo nuevas perspectivas en los diferentes campos de conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento en general, no solamente el científico, en general, la filosofía, el arte, la historia, la arqueología, todas las áreas de conocimiento, la biología, todas las áreas de conocimiento, incluso las matemáticas, qué sé yo, eh, son perfectibles y de alguna manera van a permanentemente estar siendo actualizadas. Entonces, lo que nosotros podamos contribuir en torno a esa actualización, a esa ese perfeccionamiento del conocimiento, es fundamental. Marca un antes y un después. Entonces, no se tomen esto como muy a la ligera, ¿cierto? Que nosotros somos, o invisibilizar su aporte es fundamental. Por eso cuando estén en la universidad, seguramente les van a hacer esta misma clase y les van a explicar lo mismo que les estoy explicando yo. De hecho, esta información que está viéndose en esta clase en particular está basada, ¿cierto?, en una clase que se hace justamente en la universidad, o sea, en la educación superior, en torno, ¿cierto?, a ir reconociendo la importancia no solamente para evitar líos complejos líos, ¿cierto?, de plagio y acusaciones de aquí y de allá, que podrían costarle incluso la carrera, lo pueden echar de la universidad si lo pillan copiando literalmente, ¿cierto?, un trabajo, sin tomar en consideración este elemento que nosotros estamos aprendiendo a conocer hoy día, desde la clase anterior, en realidad, que es la cita bibliográfica. Un tercer aspecto sería, a propósito, la credibilidad de nuestras investigaciones. Nosotros le damos credibilidad a lo que estamos investigando justamente porque al hacer una correcta citación de las fuentes, mostramos no solamente seriedad, sino también rigurosidad, porque nos ceñimos a las normas que están establecidas previamente, y le damos cierto matiz
científico, serio a nuestras investigaciones como metodología, a eso me refiero. Entonces, como dice Fernández aquí citado, un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado. Así que, tercer aspecto que tiene que ver con la credibilidad. Aquí viene un breve video que habla justamente de cómo se hacen esas citas y referencias bibliográficas. A partir de aquí, este material yo lo voy a dejar disponible, obviamente, en la tarea, ¿cierto? En Classroom, para que ustedes lo puedan revisar las veces que sea necesario. Y tanto este material, el que está colgado, ¿cierto? En esta clase en particular, como el material, eh, perdón, como cualquier otro material, ustedes van a encontrar muchísimas referencias, muchísimas personas que se preocupan de difundir un poco, ¿cierto? Este respeto que tiene que haber entre los distintos autores, respeto, ¿cierto? Que tiene que ver con las referencias bibliográficas en particular, pero también de un modo concreto de difundir este uso de estas normas que son básicamente una forma, digamos, de ordenar esta presentación de información de citas y referencias. Ya, así que dicho eso, voy a poner en pausa. Aquí tienen, bueno, aquí tienen la referencia con respecto a la página donde está tomada este video, esta la de YouTube, ¿cierto? Que se llama Investiga, ¿ya? Que tiene una buena cantidad de suscriptores para hacer un canal chiquitito, ¿cierto? De referencia, de enseñarnos normas y qué sé yo. Y me quedo con este trabajo, ¿cierto? De este canal en particular por la plasticidad, digamos, de la explicación, ¿ya? Que es más práctica, ¿cierto? Más visible, más notable, ¿cierto? Así que eso. Estoy aquí poniendo pausa. Vamos. Recuerden, recuerden entonces que dependiendo de la normativa que se esté exigiendo para la elaboración del trabajo que ustedes quieran hacer, evidentemente que van a tener que ustedes ceñirse a esas normativas e investigar, porque muchas veces los profes, por ejemplo, si están en la universidad o en el caso, ¿cierto? En el caso particular de esta tarea, de repente el profe les dice, ya, vamos a usar la norma APA. Entonces, ¿qué es APA, cierto? APA es subirse a la APA, a la espalda, ¿cierto? Al caballito. Suena como eso, ¿cierto? Pero en realidad se refiere al American Psychological Association, ¿ya? Que es una organización de psicólogos, ¿cierto? Que se preocupó preocupó por formalizar o estructuralizar, ¿cierto? La forma en la que los estudiantes de estas carreras de psicología o de ciencias sociales presentaban sus trabajos, sus ensayos, sus tesis. Entonces, como para un poco ordenar la idea, ¿cierto? Ellos dijeron, vamos a imponer una norma, un estilo, ¿cierto?, de trabajo que sea este. Y como era sencillo, entre comillas, sencillo de aprender, ¿cierto?, y de manifestarse, complejo en el sentido de que se puede ir diferenciando por si tiene un autor, dos autores, si la página web, por ejemplo, que se está citando, tiene un año de edición o no, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Todas esas cosas como que van complejizando el tema, pero la idea era simplificarle el trabajo, ¿cierto?, a los estudiantes, de manera que ellos tuvieran la garantía de que al momento de ser realizados sus trabajos fueran bien evaluados, ¿cierto? Específicamente porque están haciendo referencias eh, relevantes. Bueno, eso es una. Y después, como dice en el video, ¿cierto? La presentadora, eh, hay, afortunadamente para ustedes, gente buena onda que ha hecho de esta normativa, ¿cierto? Para hacer citas y referencias bibliográficas, ha hecho como programas. Entonces uno pone las coordenadas del libro que está citando, en la revista, en la página web, etcétera, y te da, ¿cierto? De acuerdo con la norma que usted elija, te da toda la forma en la que usted tiene que hacer la cita, usted copia y pega nomás. Así de simple. Creo que en Word también se puede hacer, que hay también perdón, también hay una ayudita ahí que te da cierto Word para poder hacer estas presentaciones más pulentas, que te quede todo bien así, bien ordenadito, bien estructurado y cumpliendo con la norma.
¿Cuándo se hace una cita? Entonces, cuando se hace una cita particularmente, en el caso, ¿cierto?, de que yo quiera presentar una idea, pero que esa idea no sea mía, po, y yo me base en la idea de alguien más, en la idea de otro autor, pero de forma resumida, pues no se trata de copiar todo lo que dijo el otro autor, sino no tiene para qué uno hacer el trabajo. O sea, uno dice, ah, pero aquí está la respuesta en este autor, toma, aquí está el trabajo. No, pues seguramente usted va a tener que decir, yo creo y contribuyo, ¿cierto? Y considero la información de este autor y va a tener que explicar por qué elige ese autor, o sea, y explicar en qué sentido el trabajo de ese autor se relaciona con lo que usted está haciendo. Entonces, como argumento, como evidencia, ¿se entiende? Entonces, claro, al presentar la idea de ese otro autor o autora de forma resumida, como evidencia, como respaldo, como garantía un poco de lo que usted está diciendo, entonces ahí se hace necesaria la cita. También cuando se presenta la evolución o definición de un término, por ejemplo, en torno, para que entienda la idea, por ejemplo, el tema de, a ver, que puede ser algo que ustedes puedan considerar como relevante. Con respecto a la idea de género, por ejemplo, la idea de género. Antiguamente, género, ¿cierto? Era masculino y femenino y no había más, ¿cierto? Pero esa apreciación en torno, ¿cierto?, a los genéricos se ha ido ampliando por los aportes que han hecho los psicólogos, por los aportes que han hecho los antropólogos, ¿cierto? Todos los que están metidos ahí en la chimuchina de cambiar un poco estos preceptos y ahora se habla de más de un género, por ejemplo. Entonces ahí necesariamente, como ha evolucionado un término, específicamente la definición de género, entonces se hace necesario, obviamente, hacer cita para ir refiriendo y construyendo, ¿cierto?, este nuevo pensamiento, esta nueva idea. También cuando se hacen tablas o datos estadísticos, por ejemplo, yo quiero introducir, a propósito, si quiero decir, el próximo presidente de Chile va a ser José Antonio Kast, por ejemplo. Y para poder decirlo no tengo que basarme solamente en lo que yo creo, sino que tomar en consideración la seriedad de la encuesta CADEM, por ejemplo. Entonces cito la encuesta CADEM, la última que salió al ruedo, y tengo ahí como una referencia, aunque la cita es cuestionable, por supuesto, pero eso también se utiliza como referencia. También pues tablas, datos estadísticos, encuestas, gráficos, imágenes, etcétera, un largo, etcétera. O sea, todo lo que usted pueda considerar como evidencia para poder construir su trabajo. Ok. Citas, referencias y bibliografía. ¿Es todo igual o son cosas diferentes? Aparentemente es lo mismo, o sea, hacer un punto de conexión con otra obra, con otro autor. Con otra idea, ¿cierto? Es complementaria a la suya o sostenedora de la suya o contraria a la suya incluso, porque usted puede decir, no como sale en el autor tanto, que a diferencia del autor tanto, también puede hacer una contraargumentación basándose, ¿cierto?, en el pensamiento de otro autor o de otro pensador o de otro texto. Citas se refiere, ¿cierto?, a lo que se encuentra dentro de un texto con datos específicos para ubicar en una fuente bibliográfica o lista de referencias. Eso puede ser la cita. Las listas de referencias son cuando uno pone, por ejemplo, bla, 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 paréntesis 1. Entonces después ese 1, si usted lo linkea, ¿cierto? De hecho, en los libros electrónicos usted puede tener la ventaja de algunos libros electrónicos de que usted pincha en el número 1, ese 1 que está entre paréntesis, y te va a llevar a la referencia, pues, a la lista de referencias, es decir, número 1 y la referencia, ¿cierto?, a la que está haciendo. Son como las notas a pie de página en algunos textos, ¿cierto? Con la salvedad de que esas notas a pie de página muchas veces las hace el autor, como aclaraciones, ¿cierto? En este caso, el autor está tomando como referencia no solamente una aclaración, sino también una referencia externa, ¿ya? Entonces, por eso se hace al final del texto. Después están las referencias, que proveen información necesaria para localizar los documentos que sirvieron como fundamento del trabajo, y eso se pone al final del texto, las referencias bibliográficas.
y la bibliografía, ¿cierto? Que es estas mismas referencias, pero ordenadas en torno a que son fuentes consultadas, ¿ya? Conjunto ordenado preferentemente, uno puede elegir un orden, una forma de ordenarlo, que puede ser por aparición en el texto, por orden alfabético, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por año de publicación también he visto que de repente ordenan mucho más complejo, pero generalmente uno lo hace en virtud, digamos, como son listas de referencia, la hacen en relación a lo que uno va mostrando y diciendo, y le va poniendo números y le va haciendo la referencia, ¿cierto? Por la ubicación en el texto, generalmente. Eso es un tema ya de estilo y también de lo que quiera uno hacer, por supuesto. Ya, con respecto a los tipos de fuentes de información, nosotros preguntámonos aquí de dónde sacamos información, pues, o sea, ¿qué puede ser considerado como fuente de información válida o no válida? Y hay muchas, perdón, hay muchas fuentes de información, ¿cierto? Como sale mi avatar ahí, navegando en la inmensidad, en el universo, ¿cierto? De información que ustedes pueden considerar. Piensen en las bibliotecas, por ejemplo, la cantidad de autores, de libros, piensen en lo que hay contenido en la internet también, pues, o sea, la cantidad de datos, de base de datos que hay diversísimas, ¿cierto? Que existen, o sea, para volverse loco. Entonces, claro, ordenemos tipos de fuentes de información podemos encontrar y que sean relevantes. Por ejemplo, los libros. Material, ¿cierto? Por excelencia de contener el conocimiento humano. Los libros, ¿cierto? Son lo más importante quizás eh, como referencia bibliográfica porque demanda, ¿cierto? El reconocimiento de un trabajo intelectual mucho mayor. El trabajo, ¿cierto? De producción de un libro no es como el de producir una revista o el de producir un comentario en la web. Es un trabajo serio, más acotado, que no solamente involucra al autor, sino también la editorial, etcétera, etcétera. Entonces, y la crítica, porque muchas veces también los libros son materia de análisis. Entonces sirve, los libros que uno pueda estar citando, sirve como primera fuente de información la literatura en general, no el libro literario, ¿cierto? Sino los libros en general, literatura se refiere al amplio espectro de libros que pueden existir. Segundo punto de información son las revistas especializadas o artículos de revistas, ¿cierto? Especializadas. Y dependiendo de la materia que uno quiera investigar, hay revistas, ¿cierto? Para esa materia en particular. Si ustedes están hablando de sociología, créanme que hay una revista de sociología. Si quieren hablar de historia de Chile, créanme que hay revistas, ¿cierto? Publicaciones de historia de Chile, revistas y así, de moda, de fútbol, del tema que ustedes quieran, ¿cierto? Va a haber una referencia bibliográfica particularmente considerada como revista. Luego, el trabajo de otras personas en torno, ¿cierto? A temas diferentes de investigación. Las tesis que puedan ellos elaborar en torno, ¿cierto? A los diferentes temas que son atractivos desde, desde su perspectiva, ¿cierto? De análisis. Las tesis. Ideas de otras personas. Luego, artículos en revistas en base de datos, y aquí estamos hablando ya lo estamos viendo en el terreno, ¿cierto? De Internet. En Internet también pues, hay una serie de hecho, hay una tendencia actualmente de llevar o de digitalizar todo, entonces toda esta información en particular que uno podría haber encontrado en un libro o en una revista, hoy día la va a encontrar preferentemente, ¿cierto? En páginas web en páginas web de universidades, de centros de investigación, etcétera. O sea, también un amplio etcétera. O sea, base de datos de algunas revistas también existe. Base de datos estadísticos también, pues de hecho hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o sea, ONGs y no ONGs, páginas del gobierno, que llevan y el registro, ¿cierto? Estadístico del comportamiento de la población, pues, o sea, en torno al tema que sea, ¿cierto? Se hacen investigaciones, se hace el levantamiento de muestras, todo eso va siendo registrado, ¿cierto? Hay páginas de memoria nacional,
hay páginas, ¿cierto? El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? En particular, todos los ministerios tienen datos que también puede uno, a los que uno puede acceder por el tema de la ley de transparencia, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O sea, una base de datos inmensa, inmensa. No hay que ser hacker, digamos, para encontrarla. Y, por supuesto, las páginas web, que son de por sí, tanto como los libros electrónicos, hoy día un bastión bastante recurrente para hacer trabajos de investigación. O sea, aquí hay que poner mucho ojo, obviamente, con cómo se hace correctamente una cita bibliográfica desde ahí. ¿De dónde extraemos los datos? Obviamente, ¿cierto? En el caso de un libro, como fuente principal de datos, desde la portada y su reverso. En el caso, ¿cierto?, de una revista, podemos extraer los datos desde la carátula, la portada, ¿cierto? Hay páginas, algunas páginas interiores. Y en el caso de fuentes electrónicas, ¿cierto?, como páginas web, base de datos, etcétera, eh, desde ahí mismo, ¿cierto? Desde específicamente desde esa ubicación. La idea es que se detalle con mayor vehemencia la página o el documento que uno esté citando. Esa sería la norma, digamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese es el tema. Cómo se ordena? De ahí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo presentamos los datos? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque, como les decía, si nos ponemos a ver cada caso particular, los volvemos locos. Pero son mucha información. O sea, dependiendo del caso, las normas, ¿cierto? Hay distintas normas. Aquí salen mencionadas la MLA, la norma APA, ¿cierto? La norma Chicago, decíamos el estilo Vancouver, ¿cierto? El Harvard también tiene lo suyo propio, etcétera. O sea, hay una infinitud también de hecho, cada casa de estudio también puede elaborar su propia norma. No hay ningún problema, ¿cierto? Incluso yo como profe puedo decir, ya, bueno, yo quiero que me pongan el nombre del autor, el nombre del libro, ¿cierto? Y el año de edición como norma. Yo puedo establecer una norma también. La idea es justamente tener un criterio que me permita, ¿cierto?, entender de dónde sale la información. Pero como decía la presentación anterior, hay que ser lo más riguroso y específico posible. Ese es el punto, ¿ya? Y de ahí surge la idea. Después hay que ordenarlo nada más. Entonces, según la APA, y aquí está el manual, esta es la sexta edición, ya salió la séptima, que incluye una serie de nuevas variaciones, ¿cierto?, de fuentes de información también a propósito de contenido web. La American Psychological Association, o APA, es la principal asociación de psicólogos académicos de Estados Unidos y ha desarrollado métodos estandarizados, es decir, que para todos deben ser iguales, para citar fuentes impresas o electrónicas que se utilizan en investigaciones diversas a lo largo y ancho de todo el mundo. Se aplica principalmente en ciencias sociales y humanidades, pero también en otras áreas de conocimiento. Y esta es claro, salió la séptima. Yo aquí dice la sexta edición del año 2009, pero yo tengo presente de que ya existe una séptima. O sea, no necesitan actualizarse año a año, ¿entiendes? Porque son normas, pues. Como los reglamentos, ¿cierto? Los reglamentos en general no se actualizan mucho a medida que vaya cambiando, ¿cierto?, el conocimiento, y puede ser, pero nada más. Así que ahí tenemos un ejemplo concreto. Por ejemplo, en el caso de citar un libro, se pone el nombre del autor, ¿cierto? Primero el apellido, después la inicial, el año de edición, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, si fuera específicamente una parte del libro, el título del capítulo donde sale el extracto, ¿cierto? El nombre del compilador, específicamente, una mención de responsabilidad ahí, título, página, ¿cierto?, la ciudad y la entidad publicadora. Aquí tenemos, ¿cierto?, portada y la página de, ¿cierto?, de la contraportada, o sea, la página la primera página anterior, donde nosotros encontramos como referencia el año de edición y qué sé yo, todo al principio del libro, ¿cierto? Te abre el libro y encuentra el nombre del autor, el año de edición, todos los datos que le sirven para poder construir su cita como corresponde. De aquí, ¿cierto?, estaría el ejemplo. Apellido, si se dan cuenta, Pérez. La inicial del nombre, Felipe, ¿cierto? Felipe Pérez en este caso está haciendo este trabajo, aquí está el Felipe Pérez.
El título del texto, el título del capítulo, pero gerencia participativa, del capítulo 3. Y sale mencionado, ¿cierto?, el libro específicamente quien lo edita, que es Antonio Francés. Francés. Compromiso social, gerencia para el siglo XXI. Ahí está el título del libro. En las páginas donde aparece este capítulo, que sería la página, aquí no alcanzó a ver la página, pero sería la página 67 y el 98, el capítulo 3. El país o ciudad, ¿cierto?, de la edición, Caracas, en Venezuela, y la entidad publicadora que vendría a ser como la casa editorial en particular. Y si después, si yo quiero hacer citas de párrafo, acuérdense lo que decía en el video, ¿cierto? Dos estilos. El primer estilo, el nombre del apellido, el apellido del autor, perdón, y el año entre paréntesis, o al final, ¿cierto? Hacer la cita completa, cita textual, paréntesis, nombre del autor y año, la página también se puede añadir, y entre comillas, ¿cierto? Y con letras diferentes, cursivas, pues, en este caso, la cita, el texto tal cual como lo estoy copiando. ¿Ya? Entonces, acuérdense, porque estamos en la hora de terminar ya, acuérdense de los temas. Estos son los temas que ustedes deberían elegir, uno de ellos, ¿cierto?, para hacer su trabajo, un breve trabajo de investigación, en el que incluyan, por supuesto, fuentes de información válidas, de acuerdo con los criterios que nosotros establecimos, las tres máximas, ¿cierto?, de verificar información en cuanto a la forma, en cuanto al en cuanto a contenido, la veracidad de los mismos. Y luego las citas bibliográficas, perdón, las citas bibliográficas que es lo que estamos viendo a continuación, ¿cierto? Esta tarea no estaría disponible a partir de hoy día o mañana en WebClass, o sea, perdón, en Classroom, en Classroom. Y tendría fecha de presentación la primera semana de noviembre, ¿ya? Obviamente con nota libre. Ya, eso es. Y recordatorio para los chicos que dan la prueba, ¿cierto?, del libro por la profe Beatriz, para que lo vayan leyendo. El texto está disponible, ¿cierto?, en Classroom también. Si necesitan algo más en relación al libro, ¿cierto?, se supone que la profe debería estar haciendo una clase especial para esto, del cepillo de dientes, obra de teatro, El absurdo de Jorge Díaz. ¿Ya? Eso pues, chiquilines. Lo importante de las bibliografías como fuente de información que nos permiten conectar nuestro conocimiento con el conocimiento de otras personas, validar ese conocimiento de otras personas, reconocer el trabajo de otro autor fundamentalmente y evitarnos también ir a la cárcel por plagio, entre otras cosas. 21 y 22 de octubre la prueba del libro, chiquilines y chiquilinas, para que no se olviden. Los dejo, cuídense mucho, se les quiere. Show, show. Nos vemos. Chao, Bárbara, Ignacio, los que quedan. Alanis, Benjamín. Que les vaya bien, Alejandrita. Chau.